Muy buenas tardes, muy buenas noches, sean todos y todas muy bienvenidos a una nueva reunión lunera que hoy tenemos a Julieta Lozano con nosotros, que nos va a hablar de dos temas muy importantes. Pero antes que me gustaría presentarla a ella, contarles quién es ella y también contarles un pequeño cuento. Vamos a empezar presentando a Julieta. Vamos allá. Dice, Julieta, no, empezar con el cuento, para no liarme, que lo tengo en orden. Dice, había una vez un hombre que estaba escalando una montaña. Estaba haciendo una escalada bastante complicada. Una montaña en un lugar donde se había producido una intensa nevada. Había estado en un refugio esa noche y a la mañana siguiente la nieve había cubierto toda la montaña, lo cual hacía muy difícil la escalada. Pero no había querido volverse atrás, así que de todas maneras, con su propio esfuerzo y coraje, siguió trepando y trepando, escalando por esta empinada montaña. Hasta que en un momento determinado, quizás por un mal cálculo, quizás porque la situación era verdaderamente muy difícil, puso el pico de la estaca para sostener la cuerda de seguridad y se soltó el enganche. El alpinista se desmoronó, empezó a caer a pico por la montaña golpeando suavemente contra las piedras en medio de una cascada de nieve. Pasó toda su vida por su cabeza y cuando cerró los ojos esperando lo peor, sintió que la soga le pegaba en la cara. Si llegara a pensar, de una manera instintiva se aferró a esa soga. Quizás la soga se había quedado colgada de alguna amarra. Si así fuera, podría ser que aguantara el chichotazo y detuviera su caída. Miró hacia arriba, pero todo era la ventisca y la nieve cayendo sobre él. Cada segundo parecía un siglo en ese descenso acelerado e interminable. De repente, la cuerda pegó el tirón y resistió. El alpinista no podía ver nada, pero sabía que se había salvado por el momento. La nieve caía intensamente y él estaba allí, como clavado a su soga, con muchísimo frío, pero colgado de este pedazo de lino que le había impedido que muriera estrellado contra el fondo de la hondonada de las montañas. Trató de mirar a su alrededor, pero no había caso, no veía nada. Gritó 2 o 3 veces, pero se dio cuenta que nadie podía escucharlo. Su posibilidad de salvarse era infinitamente remota. Aunque notaran su ausencia, nadie podría subir a buscarlo antes de que pasara la nevisca y aun en ese momento, ¿cómo sabrían que el alpinista estaba colgado en algún lugar del barranco? Pensó que si no hacía algo pronto sería el fin de su vida. ¿Pero qué hacer? Pensó en escalar la cuerda hacia arriba para tratar de llegar al refugio, pero se dio cuenta de que eso era imposible. De pronto oyó una voz que venía del interior que le decía, suéltate, déjate caer, no seas tonto. ¿No ves que así no puedes seguir? Y sintió que la voz insistía, suéltate, suéltate. Pensó que soltarse significaba morirse en ese momento. Era la forma de parar el martirio. Pensó en la tentación de elegir la muerte para dejar de sufrir. Y como respuesta a la voz se aferró más fuerte aún si podía. Y la voz insistía, suéltate, no sufras más. Es inútil ese dolor, suéltate, confía. Una vez más él se impuso aferrándose más fuerte aún, mientras se decía que ninguna voz lo iba a convencer de soltarse, lo que sería, sin lugar a dudas, la pérdida de su vida. La lucha siguió durante horas, pero el alpinista se mantuvo aferrado a lo que pensaba que era su única oportunidad. A la mañana siguiente, la patrulla de búsqueda y salvamento encontró un escalador muerto. La mano la tenía totalmente congelada y seguía aferrado a su soga, a menos de 1 metro del suelo. Muy bien, pues este es el cuento que quería contarles y voy a presentarles ahora a Julieta Lozano, que ella nos va a venir a hablar de algo relacionado con esto. ¿Verdad, Julieta? Absolutamente. Bueno, Julieta, como ya han podido oírla por el acento, es argentina, nacida en Argentina, ejerció derecho público en su país. Actualmente radica en Málaga, España. Bueno, a media. Está mitad en España, en Málaga y mitad en Buenos Aires. Su interés siempre centrado en las leyes, las estructuras y métodos, las psiques humanas y la mitología, la llevó a estudiar Kabbalah con Mario Sabán, de quien aprendió la estructura del árbol de la vida. Ella me llevó a entender el sentido y el gran enigma de la justicia y la libertad, que han sido siempre mis intereses permanentes. Gracias al prisma de la Kabbalah obtuve una interpretación de qué es la justicia y cómo opera en esta realidad que me permitió comprender el mensaje mesiánico del Cristo. Desde allí, mi percepción y experiencia cambió totalmente. Será un gusto compartirla. Pues adelante.
Bueno, no quiero cortar el minuto mágico que creaste con el cuento, ¿Te gustó? así que como se puede empezar de cualquier lado. La primera cosa que quiero decir es ahora, ya en este instante, que dicen los sabios de la Kabbalah que hay 600.000 maneras diferentes de leer la Torah. O sea, por el lado que uno ingrese, es el correcto. Así que allí lo tenemos al alpinista, según el cuento, colgando en la oscuridad. Y como abogada, yo siempre escucho el relato, los hechos exactos, porque si bien no quisiera ser un juez, para no tener que tomar una decisión, tampoco quisiera ser un fiscal para estar acusando a la gente. Mi vocación siempre fue y la ejercí abogada defensora y con una curiosidad. Me tocaron muy pocos inocentes, gracias a Dios, porque no es lindo defender inocentes, porque hay que llevarlos a un proceso que no tiene nada de fácil y de justo y de contemplativo de las necesidades. Sin embargo, cuando uno se encuentra ante un culpable, mi interior, por ejemplo, por lo menos, se serenaba, porque sabíamos que había errado, que había un cuerpo normativo que iba a tener que aplicársele, pero que su parte ya estaba hecha. Es más fácil entrar en un juicio pensando cómo hacemos para hacer justicia con esta persona que tiene que resarcir a toda una comunidad que se ha puesto de acuerdo en dictar sus leyes. Así que yo me sentía más cómoda cuando tenía que defender culpables del delito de estafa, porque el delito de estafa tiene una diferencia con todos los delitos que yo he encontrado, y es que la estafa necesita que la persona estafada haya ejercido su deber de cuidado. Nadie puede sentirse estafado si aparece cualquiera y le dice, hola, ¿qué tal? Yo soy Elon Musk y comprame mi acción, porque básicamente uno sabe quién es Elon Musk, y si la persona no tiene, aunque sea los rasgos de Elon Musk, eso se llama mínimo deber de cuidado. Cuando la persona no ejerce su deber de cuidado, no puede accionar por una estafa. Y eso me gustaba. Este hombre que está colgando de una soga tiene todo para creer que va a caer al vacío. No sería lógico soltar la soga. Si estuviéramos en un juicio y yo estuviera tratando de interpretar qué pasó ahí, el detalle que cambia absolutamente el cuento es su voz interior que le habla. Porque si ninguna voz interior hubiera hablado, ahí se hubiera quedado congelado y uno diría, bueno, sí, soltar la soga en una montaña, ¿cuántas chances hay? Pero la escena cambia completamente cuando hay una voz interior. Y ahí es donde empieza el cuento real. El cuento no es alguien que se está desbarrancando y se agarra una soga, bueno, me suelto a ver si por casualidad estoy. No, eso no sería una instrucción de vida. Pero él escucha una voz. Entonces yo, en un juicio, por ejemplo, en los juicios es muy importante lo que uno dice, porque no puede equivocarse cuando habla. Por eso el defensor está muy atento. Cuidado, no hables. Por eso está ese derecho a no declarar. Por eso está el juzgado, el tribunal está muy preparado para escuchar. Escucha la palabra. Y hasta hay juicios por jurados donde la gente común va, se sienta y usa su emocionalidad. Así que si tuviéramos a este hombre colgando en una soga y yo tuviera que ver qué tenía que hacer una persona en ese momento, yo le diría al señor, al tribunal o al fiscal o al jurado, interroguemos a ese señor que está colgando de la soga. Y la pregunta primera que yo haría es, ¿desde dónde sonó la voz que usted oyó? ¿La voz sonó de la cabeza? ¿La voz sonó del corazón? ¿O la voz sonó de la panza, de la barriga? No sé cómo le dicen en España. Acá le decimos panza. Si ¿Se la voz entiende? sonó
Ahí va. Si sonó de la cabeza, cuidado, es una cosa. Si sonó del corazón, es otra. Y si sonó de la panza, es otra. Cuando a una persona se le dice quién sos y dice yo soy, se toca el corazón. Nadie dice yo soy y se pone las manos en la frente. Y nadie dice yo soy y se pone las manos en el ombligo. Entonces sabemos que la persona que es le habla desde acá. Hay un libro que es maravilloso, que yo como siempre me olvido, pues leo con voracidad, leo permanentemente, y después no sé de dónde saqué las ideas, ¿no? Por eso no soy muy buena conferencista, pero hay una cosa que dice, si te cambiaran el cuerpo y pusieran tu experiencia, tu vida personal en el cuerpo de otro, ¿y quién dirías que es la persona? Las memorias de la persona son las que definen quién es, dónde está el humano. Si él hubiera escuchado desde el corazón, hubiéramos podido saber quién le hablaba. Porque si hubiera escuchado desde la cabeza, él habría estado haciendo un razonamiento de costo-beneficio. Y si hubiera escuchado una voz desde la panza, él habría estado realmente muy asustado. Porque el cuerpo humano está como el árbol de la vida, la primera tríada, la más elevada, la que tenemos más cerca del cielo, está muy separada de la segunda, por un cuello muy angosto, muy separada. Y en la segunda tenemos pulmones y corazón. Después hay un diafragma y para abajo tenemos intestino y tenemos estómago y sistema excretor, filtros, excreción, digestión y sexual. O sea que si ese hombre hubiera escuchado una voz del corazón, él debiera haber sabido escuchar. Si ese hombre hubiera escuchado una voz que viene de cualquier otro lado, podría haber dudado, podría haber dicho, este soy yo asustándome, o este soy, este es, esto es mi miedo, que me dice soltate y matate. Así que la primera pregunta que yo le hubiera hecho a ese señor es, ¿usted escuchó a su corazón, pero decidió no creerle? ¿Qué habrá sido lo que ese hombre pensó que no pudo escuchar la voz de su corazón? Ahora bien, ¿por qué a mí me sirve el cuento para empezar? Porque cuando uno empieza a recorrer el camino de la vida es muy fácil pensar que todo es un absurdo permanente, porque el mundo no parece andar muy bien. Cuando empieza nuestra cultura a tratar de explicarnos quién es nuestro Dios, entonces nos dice que hay un creador que no le hubiera costado nada hacer un mundo hermosísimo, pero decidió hacerlo así. Uno empieza como hasta a dudar de este creador, de qué es lo que quiso hacer el creador, qué es lo que... Entonces se empieza a ser muy difícil entender por qué ese hombre queda colgado en esa soga. La Kabbalah nos empieza a acercar a la justicia de todas estas situaciones. Y eso es lo más grande que encontré yo en la Kabbalah. Yo venía con una, digamos, ventaja, porque había yo venía con una ventaja, porque yo venía de estudiar sabidurías andinas, que son sabidurías toltecas, que son preciosas. En la sabiduría tolteca se habla mucho de la impecabilidad y del guerrero que lucha contra él mismo, y la impecabilidad es muy importante. Y después también venía a estudiar las sabidurías de Oriente, donde especialmente los Upanishads son muy llamativos. Tengo que hacer acá algo. Eh, Especialmente los Upanishads nos dan muchísima posibilidad de entender después el armado de la Kabbalah hebrea, porque en las Upanishads te hablan de la cuadriga, donde tenés 4 caballos que son emociones, riendas que son pensamientos mentales, y tenés un carro que es el cuerpo material físico. Entonces, con la estructura de la, de la auriga, que es el que va a ir, el auriga es el cochero, yo entré en el árbol de la vida y lo pude entender muchísimo más. Porque el árbol de la vida te da una explicación de un qué y de un cómo que uno no lo puede encontrar en la religión recortada como es dada a la humanidad. Entonces, claro, cuando yo empiezo con la búsqueda y me toca la noche oscura del alma, que me tocó de una forma
abrumadoramente cruel, mi vida realmente se desarmó en mis manos, fue en el año 2020 que yo le termino preguntándole en una conversación al doctor Sabán si existía Dios, porque parecía ser que estamos siempre tratando de comunicarnos con algo que no tiene demasiada estructura. Y él me dijo, estudié la Kabbalah. Ahí yo pude encontrar el qué y el cómo. El qué y el cómo, ¿a qué le digo? El qué y el cómo le digo a qué hacer, dame una estructura que se pueda comprender qué es lo que tenemos que hacer en el cortísimo lapso de nuestra vida y cómo lo tenemos que hacer, más allá de cualquier situación y en todas las situaciones. El qué, la Kabbalah lo muestra con semejante hasta descarnado, que nos dice que tenemos 7.000 años para hacerlo y que estamos casi en el 6.000. Que estemos en el año 6.000 es muy acorde a lo que dicen los andinos. América se ha mantenido muy, muy, ¿cómo se dice esto? Inmaculada respecto de lo judeo-cristiano, de lo hebreo. Porque aunque llegó la iglesia, los Pachacútec, los maestros, los sabios de América se escondieron, se retiraron. Entonces hay sabidurías muy prístinas que hay en América que sirven para interpretar lo que nos está mostrando la Kabbalah. Y en América, los toltecas especialmente, hablan de la impecabilidad y del guerrero interior. Hablan de parar el mundo, activar el guerrero interior y cazar poder. Estas culturas traspoladas a lo que es la Kabbalah hebrea, uno empieza a ver que realmente estamos en un gran plan maestro, que sí ha habido un creador que nos ha puesto en este plan maestro y que llevamos consumidos 6.000 años de tiempo. Justamente los andinos mencionaron el año 2012 como el inicio de la era dorada. 26.000 años que terminan para entrar en un amanecer galáctico. Significa que el sistema solar se va a alinear con el Sol central de la galaxia y coincide con el momento en que empiezan prácticamente, porque estamos muy encima ya, de los últimos 7.000, o sea, de los últimos 1.000 años de 7.000. Los primeros 2.000 años estuvieron marcados por cosas, el Bereshit, y tenemos a Noé, y tenemos, no, perdón, en Noé ya cambia, tenemos el diluvio, porque algo, nuestro creador, o el que nos puso en este proyecto, juzgó que no valía la pena ese nivel de conciencia en la metáfora, ¿no? Siempre todo es una metáfora, no podemos saber si existió, pero es una metáfora. Esa humanidad no valía la pena conservarla y la destruye. Después pone un arcoíris para decir, ok, no la voy a destruir, con lo cual nosotros estamos ya en un proyecto diferente, en un proyecto donde sabemos que nos van a querer llevar hasta el final de ese proyecto que ya va a durar 7.000 años. Esos 2.000 primeros años, que está la Torre de Babel, que había gente que quería ser como Dios, pero su nivel de conciencia no era el correcto. Entonces, ¿qué hace el creador? Las lenguas, otra vez. La palabra, el oído. Otra vez me remite a mi profesión, donde me va a escuchar un tribunal, me va a escuchar un jurado, se va a hablar la palabra otra vez. Entonces, ¿qué dice? Empieza nuestra era de Noé con sus primeras leyes, creo que eran 7. Sigue avanzando, aparece otro nivel de alma que se llama Abraham. A Abraham le preguntan, perdón, no le preguntan, le dicen directamente, dame a tu hijo. Y Abraham dice, Isaac, acércate, vení, vamos. Sin ninguna duda. Ante esa declaración de Abraham, es que dicen, está bien, no es necesario, dame la oveja, cabra, algo. La pregunta que hizo el creador en esta mitología a su humano Abraham fue, ¿estás? Y cuando él dijo, estoy,
hasta entregar un hijo. Siempre el tema de la entrega del hijo se repite en todas las culturas. Entregar a tu hijo. Él ahí se da por satisfecho y le dice, de acá en más, o sea, de este nivel de conciencia, tu posteridad, esa va a llegar a la tierra prometida. No sabemos de qué habla, lo volvemos a encontrar a ese pueblo hebreo con un Moisés, ahora están en Egipto y hay una gran esclavitud en Egipto. Ahora, cuando uno empieza a estudiar la Cábala, te dicen, cuidado, porque Egipto significa angosto y Faraón significa boca mala. O sea, otra vez estamos en el mismo concepto de un humano que está metido en algo que resulta angosto, un alma, un algo que está metido en algo que resulta angosto, y otra vez se remite a la palabra. Entonces, vamos orientados. ¿Qué pasa con este Moisés? Moisés, como siempre, sube, siempre hay una metáfora de alguien que sube, como este hombre esquiador estaba subiendo cuando se cae, pero él regresa y ve que el pueblo, o sea, el alma humana colectiva, está adorando viejos dioses. Entonces no juzga conveniente dar lo que él traía, que es una ley. La rompe, no es que la rompen en un ataque de nervios, la guarda, la resguarda, no la lleva. Después sí le da una segunda tabla, pero nosotros sabemos que escondió la primera, que no dio la primera. En la segunda tabla, las segundas tablas, que es este código magnífico que los que tenemos la bendición y ojalá cada vez más personas puedan entrar en la lectura de la Torá, pero la Torá bien leída, no la que se ha usado para muchísimos fines. En esta Torá le da un código, pero ese código era muy difícil de entender. Hasta el día de hoy, si nosotros no tuviéramos el Zohar, sería extremadamente difícil entender la la codificación de la Torá. Yo he escuchado muchísimo a traductores del Vaticano que intentan explicar la Torá, pero no tienen el conocimiento, el Sod, que viene recién con el Zohar y viene ya cuando llegó Cristo a la tierra. O sea, ya pasó Noé, que parece que no nos eligieron con esa conciencia, porque era mejor ahogarnos a todos y empezar de vuelta. Ya pasó Abraham, al que se le preguntó, ¿hasta dónde estás? Es una pregunta que también se la ve hacer después a Jesús, cuando viene un hombre con muchísimo dinero y dice, quiero tu sabiduría, y Jesús le contesta, listo, deja todo, dáselo a los pobres y vení. Y el hombre dice, no, ok, es lo mismo, o sea, ¿estás o no estás? Ahí ve que el hombre no está, es la misma situación, pero Abraham dijo sí. Por eso Abraham es una un arcano que nosotros tenemos que seguir, un arjé de hay que estar. Cuando llega el momento hay que estar, porque no nos va a pedir más de lo que nosotros le vamos a poder dar. Nos va a pedir y nos va a dar. Todos estos segundos 2000 años están regidos, está clarísimo que son leyes, porque Noé son leyes, Abraham es dicen que de la creación, no me acuerdo el nombre, el Sefer Yetzirah, y después Moisés también viene con una Torá. Entonces, todos estos segundos años, estos segundos 2000 años, ya vienen marcados con una ley. Y ahí obviamente yo me siento muy seducida y estudio mucho la Kabbalah porque, bueno, es la ley, ¿cómo hacemos? ¿Qué hacemos? Acá estamos y tenemos poco tiempo. Entonces ocurre que la Torá te enseña que cuando vos hayas bajado de tu nivel mental, de tu trinidad que está en tu cabeza, tu hemisferio izquierdo, tu derecho, tu piñal, tu ojo al cielo, por un canal muy angosto vas a caer a un lugar donde nosotros le decimos Gesed y Geburah, que confluyen en una tercera, está la enorme Tiferet. Cuando yo llegué a Gesed, Geburah y Tiferet, le di 3 años de vueltas al concepto, hasta que pude entender algo. Primero, Gesed debe autorregularse y Geburah debe autorregularse. Esto es muy importante.
Cuando nosotros tratamos de compensar demasiado Gesed con Geburah, o compensar Geburah con Gesed, no estamos haciendo bien. La suma de las dos fuerzas deben dar cero para que brille Tiferet, pero tienen que autorregularse. ¿Qué significa esto? No puedo poner el límite al otro porque resulta que yo estoy dando mucho. No, no funciona esa fórmula, siempre va a un callejón. El tema es, yo al dar mucho estoy cayendo otra vez en un defecto. Entonces yo tengo que controlar mi propio dar. Y cuando restrinjo, tengo que controlar mi propia capacidad de restricción. No tengo que usar una fuerza para neutralizar a la otra. Las dos tienen que estar absolutamente al mismo nivel y se tienen que regular a sí mismas. Yo he escuchado infinidad de veces en la cuenta del Homer que la gente dice, le puse el límite a mi marido. No, 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 no puedes usar una para la otra. No funciona así. Cada uno tiene que, cada esfera tiene que regularse a sí misma y sumar cero. La suma de las dos fuerzas tiene que dar cero para que nazca este Tiferet, que es este brillo relacionado directamente con el sol, que es al que nosotros queremos apuntar. Entonces, cuando sigo estudiando las leyes, llego a encontrar y digo, qué cosa maravillosa, la misericordia y el juicio. La misericordia, yo empiezo siempre por el juicio. El juicio nos dice que siempre va a pasar lo mismo. Humano que no aprende, humano que repite y repite y paga y paga. Entonces te dicen, por ejemplo, lecturas las frases maravillosas de la Torá. Honra a tu padre y a tu madre. ¿Qué quiere decir? ¿Que hagas lo que hicieron ellos? No. No caigas donde cayeron ellos. Esto se juega todos juntos. Esto se juega todos juntos. Tu padre y tu madre, con vos, con tu descendencia, con tus vecinos, con el jefe que no soportás y con todos, se juega todos juntos. Yo siempre digo, yo manejo muy bien, porque manejo con todo el tránsito. No, no es que le paso a uno o me adelanto al otro. El tránsito entero es mi tránsito. Entonces, ¿nosotros qué hacemos? Repetimos y repetimos y repetimos. Le llaman samsara, la rueda de las encarnaciones, o la transmigración del alma, o como le quieran poner, si son reencarnaciones o no, pero es una inteligencia que se repite y se repite, con una ley de causa y efecto inexpugnable. Si ese hombre estaba colgando de esa soga en el vacío, nada de esa situación era injusta, y eso es lo primero que tiene que saber él. Yo ya rápidamente le diría a ese hombre, colgaste de esa soga en esa montaña solamente para escuchar tu corazón. Y Dios no te colgaba de esa soga y vos nunca ibas a escuchar tu corazón. Así que, como te moriste sin escuchar a tu corazón, te toca una nueva encarnación donde otra vez vas a estar colgando de un hilo porque no lo escuchaste. Él debió haber escuchado si es que la voz le venía del corazón, porque para algo te colgaron de la montaña. Entonces, primer dato, no solo que todos jugamos juntos, con lo cual ya nadie puede ser culpable de tus desgracias, porque eso que está haciendo tu madre, más eso que está haciendo tu padre, más eso que están haciendo tus hijos y tu marido y tu suegra, todos están perfectamente planeados para una elevación de tu conciencia. Y eso se llama la ley. Y eso es lo que nos enseñó la Torá y nos reveló el Zohar. Todas estas naciones, ¿no? Las naciones son los egos, ¿no? Estamos divididos en naciones, pero bueno, somos fractales, egos, separaciones, pedacitos, vamos todos juntos. Todas estas naciones hacen un camino que nos muestra exactamente, bueno, yo agradezco conocerlo a Jesucristo porque marca un año cero de los siguientes 2000 años. Pero esa etapa de la ley quedó abierta con Noé, cerrada con Moisés y con la Torá, y ese código se va a aplicar hasta la última yot, dijo Jesús, siempre, mientras no efectúe esta conciencia que viene pasando en los diluvios y los babeles y las esclavitudes de Egipto y los sacrificios humanos, y viene pasando las liturgias, y viene pasando los estudios, pero esta humanidad necesita dar un corte.
se va a seguir aplicando esa ley. Ese hombre colgado ahí tendría que haber sabido que todas sus encarnaciones le sirvieron para estar colgado en esa soguita, para que por fin en alguna encarnación escuche su voz interior. Pues no la escuchó y se congeló. ¿Qué pasa cuando llegamos a Jesús? Este hombre, Moisés, Moshe, que yo lo admiro, lo amo, me encanta Moshe porque empieza con una vida muy diferente a la que él después hace cuando tiene que salir a un desierto, 40 años, siempre el desierto, siempre los 40 años, y llega hasta un río, y este río parece que iba a matar a todos, y la gente muy lógica le dice, ¿qué nos sacaste? No había suficientes tumbas en Egipto, que no tenemos que morir acá. O sea, para atrás los soldados, para los costados el desierto, y para adelante, listo, agua. ¿Por qué no nos dejaste que nos moríamos allá? Tiene lógica el planteamiento. Moisés va y le pregunta a Yod-Heh-Vah-Heh, ¿no? Que le contesta, yo soy el que soy, fui y seré. Todo lo que esté siendo, soy yo. Ahí te está hablando de una fórmula de todo lo que esté pasando, está pasando bajo esa fórmula mágica que es Yod-Heh-Vav-Heh. Entonces va y le dice, ¿y ahora qué hago? A mí me decís, le dice, agua, yo te di la Matrix, la tenés que operar vos. Yo no la puedo operar, yo la hice y ahora la operás vos, el control lo tenés vos. Así que cuando se tira el agua y le llega el agua acá a la primera persona que se tira, opera con esta convicción, esta certeza absoluta, que es una de las definiciones de la emuná, que es esa certeza total. Ahora, hay que ser loco para estar certero, tener una fe ciega, si no te dieron buenas razones para que las estés creyendo, porque si no, estaríamos operando en falso. ¿Quién puede creer ciegamente en algo que... Por eso es importante ponerlo a prueba cada día de tu vida. Esto es lo que nos llega a decir Jesús. Jesús cuando aparece, a mí me llamaba mucho la atención porque yo no había sido nunca religiosa, me había traído cantidad de problemas no poder ser religiosa. Era realmente una tragedia no ser religiosa porque todo el mundo era religioso. Entonces yo quedaba siempre como muy, muy rara y muy por fuera. Pero yo decía, pero ¿cómo hago con tu Dios? Que es como si un suizo no sabe hacer relojes, entonces tiene un horno para quemar los relojes que él mismo hace. O sea, no puedo tener un Dios así. Bueno, que me dé otra explicación. Ah, claro, la serpiente. Pero es que no se dio cuenta que la serpiente le iba a... No, era un desastre la explicación de ese Dios del juicio. Y no servía. Y aparte después me pedían que crea en una mujer, como todo dato, teníamos que tenía 15 años, que era virgen, que no podía explicar ni lo que le había pasado, y que entonces ella iba a decir, bueno, espera que le digo a mi hijo, para que mi hijo le diga al padre. Era una religión que me dejaba muy, no tiene lógica, gente, tenemos que tener algo más acá. Menos tenía lógica que haya un hijo de Dios que dure 18 meses sin que lo maten. Entonces no tenía nada lógica. ¿Qué pasa? Cuando uno empieza a ver de qué está hablando eso, se da cuenta que hasta que uno no se para de frente y recibe esta respuesta que le dieron a Moshe, a mí no me digas nada, anda y abrila, ahí uno empieza a entender qué fue lo que le pasa a Jesús cuando él nace y es judío, porque él nació humano. ¿Por qué ellos sostendrían un tribunal que él nació humano? Porque no sería un chiste, sería demasiado mal gusto que nazca Dios. Porque nosotros no podríamos estar aplicando un código para una persona que es divina. La persona forzosamente tiene que estar a nuestro nivel, si no, no nos serviría su enseñanza. Si yo tengo que ser como Él y ser santo, porque Él lo es, entonces Él tuvo que haber nacido humano, Él tuvo que haber estado en mi limitación. Si no, no hubiera tenido sentido el cuento. Por eso cuando Él nace y tiene que cumplir 7 profecías que el pueblo hebreo las tenía sabidas de memoria y esperaban año tras año cuándo iba a llegar ese fruto de un vientre davídico arónico para que por fin seamos libres. Ese pueblo asociaba la libertad con saquemos a Roma, que era el opresor de turno, pero no asociaba la libertad que ese hombre, ese Cristo trae, precipita, arranca de la altura y la baja, la trae a nuestra Matrix, y este es el año 0. Él
dijo hace 2000 años que estamos terminando, porque estamos entrando ya en el 7000, en el Gran Shabbat. Entonces, ¿qué es lo que él dice? Primero es muy curioso que él completamente, todo el tiempo esté diciendo para que se cumpla lo que está escrito. O sea, debe dar cumplimiento a una cosa profética que ya está dicha y está establecida así dentro de esta matrix. Con lo cual no vale la pena estar quejándonos del papá que nos tocó, el país que nos tocó, el cuerpo que nos tocó, la suegra que nos tocó, porque lo que está escrito es con lo que se juega. Segundo dice, mi tiempo aún no ha llegado, con lo cual debemos tenernos paciencia a nosotros mismos y darnos el tiempo, porque no es algo que se opera mágicamente en la Matrix, es algo que el espacio y el tiempo nos van a dar el mérito de ganar. Entonces, lo primero que diría, bueno, este señor que colgó en la soga, tiempo habrá tenido de aprender, pero no se puso a estudiar la Kabbalah, porque si no, él hubiera escuchado esa voz que le había hablado. Me he dicho, espera, estoy acá colgado, me estoy congelando, prácticamente cualquiera que se suelte acá es un completo idiota, porque va al vacío, estoy en una montaña, no estoy en el balcón de la terraza. Así que, pero tu voz te habló. Ahí él tendría que haberse dado cuenta que lo que estaba pasando era sagrado, estaba sacado de las normas, de las leyes normales, estaba entrando en otra dimensión, porque algo le hablaba permanentemente y le decía, confiar, soltate. ¿Cómo voy a creer yo en una matrix marcada por la causa y el efecto, que se llama juicio, que se llama Geburá, que todo tiene su efecto siempre, y me voy a soltar? ¿Por qué algo que está tan marcado en un es, soy, fui, seré, en un es, si me suelto me mato? Eso sería cierto 100%. Si no estuviese del otro lado este concepto de Gesed, de misericordia, ¿qué le dice? Sí, definitivamente, el juicio está hecho. Y si te soltaste, matás. Pero, por misericordia de Dios, y ahí está Gesed, todo cambia en un instante, en cuanto vos lo cambiás. Así que todo se va a repetir eternamente. Siempre vas a ser el mismo que no sabe trabajar, que no tiene la cantidad de recursos que quiere tener, que tiene el miedo, que es inseguro, siempre. Juicio, Geburá. Todo va a pasar igual siempre. Misericordia divina. Cambia en el momento en que vos lo decidas. ¡Wow! Eso es el concepto más fuerte que yo encontré en la Kabbalah y dije, ok, si esto está funcionando horrible, es porque no hemos hecho como humanos presencia. Cuando Cristo llega a la semana de su crucifixión, el día anterior, hay cosas muy lindas. Yo siempre digo que voy a dar unas charlas para amigos que se llamen Expediente Jesucristo, porque digo, esto es muy curioso. El hombre viene diciendo, el tiempo aún no ha llegado, ¿no? Hasta es gracioso, porque cuando la madre lo corre, le dice, Jesús, Jesús, que no hay vino, no hay vino. Bueno, mujer, ¿qué quieres conmigo? Le dice. Hasta se cansa del pedido. Mi tiempo aún no ha llegado. Pero en un momento dice, listo, llegó. Y lo vemos a Pedro diciéndole, pará, ¿qué llegó? No seas loco, no entres en Jerusalén, no hagas eso que te da vueltas en la cabeza, que quieres hacer una no sé qué. Y él le dice, callado Satanás. Ve a su propio Satanás, su pánico total lo ve en Pedro. Dice, Satanás, calladito la boca. Entonces, ¿qué? Miedo tenía, miedo no, tenía horror, porque transpiraba sangre. Eso es una rotura de capilares de todo el cuerpo, tenía horror. Transpiraba sangre. Le pide a los discípulos, por favor, quédense ahí que voy a ir a hablar con Moisés y con Elías. Bueno, cosas que gustos que se daba él, porque nosotros no tenemos ese nivel de emuná como para que vengan semejantes amigos, asesores a acompañarnos en nuestro momento de dificultad. Pero bueno, él está yendo a hablar con ellos. Yo supongo que le habrá dicho, ayuda, ayuda, porque me toca la peor mañana.
ahí lo vemos provocando un escándalo en el templo y después insultando a los rabinos, yendo literalmente al matadero. ¿Qué quiso hacer? Dios me dé vida como para seguir tratando de entenderlo, porque la verdad no sé qué hizo ahí, una salida, entrada a la Matrix, no sé qué hizo con su resurrección, pero todas las culturas del mundo hablan de un Dios que estuvo 3 días en algún lado, que no sabemos qué hay, y después vuelve a la vida. Así que son todos códigos secretos que hay que seguir buscando para lograr entender cómo sigue la historia del plan maestro. Estamos metidos acá. Y seguro que voluntariamente, o sea, nadie va a obligar a un alma a que venga a hacer este camino. O sea que todo lo que nos está pasando, sabrá Dios por qué, nuestra Neshama lo decidió y acá estamos. No hay nada que esté fallando. Así que la primera mirada que hay que dar es, ok, no entiendo nada, pero asumo que está bajo control. Entonces, ¿cómo es el cómo? O sea, ya entendí todo. Sí, ya entendí el qué. Tenemos algo por fuera de la cabeza que le llamamos Keter, que no podemos imaginar qué es. Tenemos un padre que es invisible, por eso nunca está el padre. Siempre el padre tiene que ser el ausente. Y tenemos una madre que le va a dar rápidamente una forma a cualquier luz que nos entre, que le llamamos Binah. La Binah la tenemos que amar como todo lo único que tenemos es la Binah, porque querer no tener ego, que es lo que dice la gente, hay que luchar contra el ego. No puedes luchar contra el ego, o sea, el ego es lo que te está permitiendo captar Jojma. Si no, ¿con qué lo querés captar a Jojma? Bueno, luchar contra esto, no se lucha con el ego, no se lucha con la Binah. A lo sumo se la entiende y se la usa. Pero una vez que salimos de esta primera estructura, rápidamente caemos en la redondez de las 6 dimensiones, las 3 superiores, Gesed, Geburah, Tiferet, que son estas que tienen que equilibrarse para que brille Tiferet. Y ahora empieza la parte de, ¿y qué hacemos? Por favor, tírennos una soga, porque ¿qué hacemos? Bueno, y esto es lo que yo digo, que el concepto de emuná que está dando Cristo es estudiar y entender y seguir buscando. Él decía, busquen, busquen, o sea, acá, el que no busca no está jugando, busquen. No decía busquen porque no vas a encontrar, no, no, si buscas, encontrás, porque hay una frase que creo que está en el Evangelio apócrifo de Tomás, que él dice, el que busque que no deje de buscar, que cuando encuentre se va a consternar, va a quedar así medio perplejo como Maimónides, ¿no? Pero si una vez que está perplejo, él sigue, verá a Dios con ojos de hombre y su felicidad será total. Entonces ahí uno dice, ok, acá vinimos a buscar. Si el hombre está colgado de la soguita, no hay ninguna posibilidad de que eso sea un error. Primero él debía haber pensado, ¿y esto qué hago yo acá? ¿Por qué estoy colgando acá que me puedo estrellar? Porque tu voz interior te va a hablar. Así que en la diaria, ¿qué hacemos? Conectar. La mejor defensa es estar al 100%. Lo primero que va a pasar es que nuestra vina caída, la parte que tenemos que trascender, va a empezar a hablar y va a usar solamente 4 verbos. No va a usar más de 4. Esto yo siempre lo cuento porque a mí me gusta mucho hacer la defensa de todos los que andamos chuecos y hacemos las macanas que hacemos, Baruch Hashem. Hay que equivocarse, si no nos equivocamos no se activa. Estamos ahí quietos, sentados, no va a pasar nada, nos vamos a morir de viejo nomás. Y no, 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 hay que caer mucho, hay que caer rápido y hay que seguir. Así que 4 verbos tiene la mente, ¿no? La vina caída. La mente te va a decir, no podés, no sabés, o sea, necesitas algo o no te importa, no es importante. Siempre te va a tirar para esos 4 verbos, siempre va a tratar de caer por ahí. Así que lo primero que tenemos que hacer en nuestra intención es
¿Dónde me frené? Yo siempre digo, ¿no? Es como, yo siempre digo que voy a ir al gimnasio y que voy a comer sano y nunca lo hago. Pero algún día me decido y voy al gimnasio, y es un gran logro, digo yo, he ido al gimnasio. Pero cuando voy al gimnasio no sé qué me pongo a hacer, a mirar el celular. Claro, cuando me corrijo y digo, no, 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 tengo que entrenar, resulta que no sé, se cortó la luz, el gimnasio cerró, algo pasó y digo, ve, yo me puse las pilas, pero igual algo falló. Si nada falla, y si yo me mantengo, y si no sé qué, ahora mi marido se va a poner celoso, algo le va a pasar, porque estoy demasiado bonita, flaca y contenta. Entonces, algo le va a pasar a alguien que se va a estar enojando, o algo va a pasar. Entonces, en la primera, yo ni siquiera entro, empiezo con la justificación, la espera. En la segunda entro, pero surgen mis defectos de siempre. Todos los conocemos, no hay que confesarlos, pero hay que saberlos. Bueno, esta es la típica mía, acá me caigo yo. En el tercer tiempo alguien te va a fallar y cuidado porque te puedes caer en esa falla del otro y ahora la culpa la tuvo el otro. No, 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 no. El otro te frena si vos te dejas frenar. Y si hemos logrado con suerte ser unas personas con tanta disciplina, ahí es cuando nuestro ego, nuestra biná, entra en falla total porque vamos a crecer, vamos a hacer estas cosas que vemos en la naturaleza de los árboles, animales que pican a la cría para que se tire del nido, o la mariposa que estalla su crisálida, o la serpiente que tiene que cambiar la piel. Y decimos, uy, debe ser estresante eso, pero se transforma en otra cosa. Ese es el momento de la clipa. Si esa clipa la rompemos, lo que surge es energía nueva y ese es el momento más determinante del humano, el más determinante. Cuando nos damos cuenta que vamos a dejar de ser lo que siempre fuimos y nos agarra como una angustia infantil de decir, ay, yo qué sé si me voy a poder. Ese es el momento del crecimiento donde la vida se te viene en contra con no podés, no tenés, no sabés, no es necesario para nada, te vas a meter en líos. La vina va a empezar a tratar de ver si te frenás. Todos los mitos, siempre. El príncipe sale a caballo, llega, toca el timbre, la princesa baja y se van juntos. No, los bosques, los dragones, no sé, todo lo que le pasa al pobre tipo, nunca llega. Bueno, siempre pasa lo mismo. Bueno, Edipo dice, oh, sí, tu cachetada, esfinge. Ah, toma, mira, te lo adiviné. El humano es la respuesta. Oh, dice la esfinge, brillante, brillante, y se tira. Pero después le sale todo mal a Edipo. Y vos decís, para, Edipo, retrocedamos el tiempo. En algo nos equivocamos. Pasó ahí, porque te salió todo mal, te casaste con tu mamá, mataste a tu papá, o sea que Edipo, el genio de Edipo, contestó mal. Y sí, porque a él le preguntaron por los pies. Edipo se llama pie hinchado. ¿Qué habla de vos la pregunta? Y vos salís contestando que el humano camina en cuatro, después el bastón. Contestaste cualquier zaraza, contestaste cualquier cosa. La pregunta era para vos. A vos te hablaba. Entonces, la soga, el vacío, la noche, la helada y la pregunta era para el señor que estaba colgado ahí. Ninguno de nosotros nos vamos a quedar colgado de esa soga, pero ese señor estaba colgado ahí porque le correspondía la pregunta. Tenía que dar una respuesta. Esta respuesta que Cristo se la pasa diciendo, mi tiempo no llegó, mi tiempo no llegó, pero cuando el tiempo llega no retrocede ante nada. Hay una parte que es muy loca que dicen, eh, que Yahvé le dice, te dije que no dejes ni mujeres ni niños vivos, fuiste a la guerra, volviste y me decís que le perdonaste la vida a las mujeres y a los niños, entonces ahora vos no sos más rey. No decís, bueno, qué crueldad absoluta. Esas niños y mujeres eran dudas. En el Zohar nos explican, no, no, no estaban tan locos, te están diciendo que cuando das una guerra, vos no dejás la más mínima duda en pie. La emuná tiene que ser total. Emuná es eso que vos vas a emanar, que lo que no es verdad ni mentira, se emana como total,
y te imanta la realidad que vos estás buscando tu Neyamá. Porque uno dice, la que yo quiero. Quizás no es la que vos querés, porque uno suele querer cosas que en realidad no le están haciendo muy bien. La Neyamá es la que sabe a dónde va. El humano a veces la sigue y a veces no. O sea, no sabemos bien lo que quiere nuestra Neyamá. Pero la conexión con la Neyamá es la que nos tiene que dar la total certeza de que escucha tu corazón porque te viene la ayuda. Eso está prometido en toda la Torá. Está demostrado siempre. Y la palabra de Cristo, que es el que llega justo en el año cero. Yo no digo que sean cristianos, pero digo, miren, este concepto de 7.000 años que nos está dejando en un momento que los andinos también marcan como un gran comienzo, amerita que escuchemos lo que dijo esta persona. Y esta persona dijo, bitul, vacío total, autoaniquilación y emuná. Esa emuná, que la traducen como verdad, pero la verdad es semet, la verdad es otra cosa. La emuná es esa certeza total que se emana como absoluta verdad, pero es una verdad diferente. Por eso cuando Pilatos le pregunta, bueno, y al final, ¿cuál es la verdad? Cristo no contesta, simplemente abre los brazos, lo ve, se deja ver, esto es la verdad. Lo que estoy emanando es la verdad. O sea que si siempre te va mal en la vida, puedes quejarte, llamar a tu amiga, bloquear a tu novio, pero mucho mejor es decir, ¿de qué me habla la escena esta? Conectar con esa voz que este señor se olvidó de conectar, porque venía de acá. Ay, no, si me suelto me mato. Y acá está muy oscuro. Y si me quedo acá, esto es la cabeza que te va tucu, 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 el pájaro carpintero. Pero si la voz de acá te dice, soltate. Nivel de Muná, ¿eh? Nivel de Muná. Como cuando le dijeron a Abraham, mata a Isaac. Como cuando Moisés tuvo que decir, ok, al agua, muchachos. Es muy, muy delicado. O como cuando Yahshua, me gusta decirle a mí, Jesús, tiene que dar cumplimientos a unas profecías que son espantosas. Pero esas son las profecías que hacen el salto de conciencia para esta Matrix. Y él se da cuenta que él tiene toda la capacidad de cumplir esa profecía. Entonces, ¿qué hago con mi familia? ¿Qué hago con mi matrimonio? ¿Qué hago con mi vida? Siempre un desastre. Bueno, primero, no es injusta. Siempre pasa lo mismo, pero la infinita misericordia es que esto cambia inmediatamente en cuanto vos das tu paso. ¿Y qué paso puedo dar? Bueno, el paso es, nada de lo que exista en el mundo, ni siquiera los pensamientos que vos tengas en tu cabeza, están siendo creados por vos, son pensamientos que vos habitas. Así que lo primero es crear tu pensamiento. Lo vas a bajar de un ámbito que está en el campo de la idea, de la imagen, o sea, ahí no hay nada armado, es un campo de potencialidad absoluta, con lo cual vas a tener que definir exactamente y poder escribirlo, porque Aristóteles decía, si no puedes decirlo, no puedes hacerlo. Esto significa, mientras esté en el plano Keter Jochma, mientras esté en Binah, que todavía no la revisamos del todo y no sabemos bien si no estamos usando mucho el ego, no se va a operar esta magia que te están prometiendo Hesed, Geburah y Tiferet. Así que para que exista en el campo real y vos lo veas en Malkut, lo tenés que habilitar en Yesod. Y para que se habilite en Yesod vas a tener que usar tu voz, tu palabra. Porque nada pasaba, nada. Ahí estaba el Espíritu de Dios, no pasaba nada, era el caos, no sé, tiniebla, agua, vientito, no había nada. Hasta que alguien dijo, hágase la luz. Si no hablaba, nada había. Así que vas a tener que hablar, lo vas a tener que decir con tu palabra. Eso es lo que dice Jesús, yo soy el verbo, yo soy el logos, yo soy la luz, la baja, él la habita y la hace realidad, la palabra. Así que primera cosa ultra desafiante es encontrar la palabra exacta
de algo que no existe en la Matrix, no lo podemos tomar de ningún lado, tiene que salir nuestra, y para eso hay que ir muy alto a la Neyama, conectar con nuestra Neyama. Hay gente que tiene sueños lúcidos, hay gente que medita, otra gente estudiando. A mí me pasa mucho estudiando. Yo de golpe estoy leyendo a un autor y de golpe digo, ¡ah! Siento que ya entiendo todo. Es como si le estuviera usando la mente a ese autor. Estudiar es muy rico, o meditar, y definir lo que nosotros queremos para nuestra vida, lo que sea que queremos, pero lo tenemos que hacer una frase que se pueda decir en la Matrix. Pero claro, toda nuestra emoción se va a poner en contra, porque en la emoción nos va a empezar a decir, ah, sí, claro, ¿desde cuándo vos podés? Alinear todas esas emociones es lo que nos enseñan en los Upanishads de la cuádriga, son estos caballos que van para absolutamente donde ellos quieren, pero nosotros estamos dotados de unas riendas para tirar de esos caballos. Esa rienda es la mente, y esa mente es emocional y racional. Ahí ya estamos muy cerca de la materialidad, porque ahora estamos en Netzach y en Od. Tuyo es el reino, el poder, la gloria. El poder es Od, la gloria es Netzach. Netzach es todo expansión, emocionalidad. Ya Od pide un orden mucho más disciplinado, porque ya está en la otra columna. Así que primero vamos a tener que alinear nuestras emociones, que no tienen por qué acompañarlos. Nosotros tenemos que lograr que acompañen nuestra decisión creativa de decir, manejo esta matrix, la manejo yo, porque toda la matrix se opera desde acá abajo. Toda la educación que nos están dando, toda la información que nos están dando los maestros se maneja desde acá. El humano tiene ese control. Pero es imposible creérselo, es muy difícil. Estamos sintiéndonos tan chiquitos, tan aislados, tan lejos, porque en ese momento del Edén, que nos hemos caído y nos fuimos desnudos, nos fuimos sin esa sabiduría, sin esa vestidura que teníamos de sabiduría, y estamos realmente muy desnudos, estamos muy lejos. Pero también somos ingratos porque no sabemos hasta dónde tenemos el poder que tenemos, porque no lo usamos. Y yo no digo que lo esté usando, yo digo que lo entiendo. Pero esa emoción, no importa lo que esté diciendo la emoción de ese señor que está agarrado de la soga y dice, ¿qué me mato? Enderezar la emoción, poner la palabra correcta y tener esa actitud que la definen como el momento en que la Virgen María le está siendo explicado algo que ella no puede entender y dice, bueno, ok, y aquí la esclava del Señor, hágase tu voluntad. Si ese hombre quizás hubiera tenido muchísima cabalá encima, hubiera dicho, ok, acá estoy yo, no entiendo nada, ¿qué hago con esta soga? Pero acabo de escuchar esta voz y me entrego. Me entrego, como le tocó a Abraham, decir, si vos lo decís, o como le tocó a Moisés, decir, muchachos, dice que nos tiremos, así que soltate, vamos. O como le tocó a Cristo, con toda la pavura, dar cumplimiento acabado a las profecías que decían que él, asesinado, resucitaba en 3 días. Y lo hizo. Por eso yo siempre me enojo muchísimo, porque dicen que a último momento el hombre dijo, ah, padre, me has abandonado. No, eso es un error absoluto, hay que verlo de vuelta, hay que volver a traducir esa parte. No existe la más mínima posibilidad de que haya dicho eso. No, pues se hubiera muerto. El señor de la soga se hubiera matado. Ah, me abandonaste. Bueno, listo. Hecho está, hecho está, hecho está, dicen los andinos. ¿Te abandoné? Listo, pum. Entonces él tuvo que haber dicho otra cosa. Es muy interesante porque esa es una frase que no se traduce ni al griego en los evangelios. Entonces, sí, pero me la dejaste en un idioma que no es griego, no es arameo, no es hebreo. ¿Qué dijo? Cualquier cosa menos que lo abandonó el padre. Cualquier cosa. No pudo haber dicho eso. Porque él va. Mi tiempo no llegó. Y la noche anterior él dice, ahora sí llegó el Kairos para que se revele Kyrios. Llegó el tiempo en que se revela Dios. Y ahí estamos nosotros, con 2000 años gastados,
con muchísimos Zohar, que por ahí es del siglo II, por ahí es del siglo XII, pero que lo tenemos, por una comprensión impresionante de lo que es el átomo, el wifi, y que eso, pobrecito, los que acompañaban a Cristo en el año cero, pobrecitos, cuando Cristo les hablaba en clave medio así mistérica, esotérica, porque no tenían de dónde agarrarse para tratar de entender lo que el hombre estaba comentando. Uno acá puede decir, sí, no importa el iPhone, rompelo, que el wifi no se rompió, tu usuario está guardado en una nube, pero ahí te morías y te morías, no había posibilidad de entender lo que podías permanecer en la energía para volver a otra experiencia material, era más difícil de entender. Pero nosotros ahora tenemos todo ese nivel de conciencia como para aplicar ¿qué? El bitul, autoaniquilar la mente que nos dice no podés, no tenés, no sabés, aniquilar ese Oh, sentimiento de ego que quiere mantenerse en lo chiquitito que es, ir a la expansión total y decidir cuál es nuestro pensamiento y ponerlo en una palabra plena. Así Julieta que creo que querida, el soy cuento fue perfecto. la voz del reloj y son ya las 10. Normalmente estamos hasta las 10 y dejamos media horita para las preguntas, Ah, bueno, que me encanta oírte, yo no quisiera que dejara. Y tengo que decirte que por favor dejes de decir ya que no eres conferencianta. ah, Ha nacido una estrella, querida. No, yo ya te quería, oirás, ya te yo oirás. quería decir algo estructurado y no sé si salió estructurado, espero Salió que sí. perfecto, perfecto. Si quieres añadir algo más antes de empezar con las preguntas. No quiero añadir que fácil nunca va a ser, creo yo. Hasta el último segundo en que esta Matrix tenga su existencia, esto va a ser un desafío de divinidad. El humano tiene que tomar la decisión de divinidad y decir, ok, soy Dios y juego fuerte, pero es muy difícil para nosotros todavía. Estamos muy, muy dentro de la limitación y muy inseguros, esperando que nos den, que venga la política, la religión, la economía o la ciencia, que son los cuatro jinetes del apocalipsis, y decidan por nosotros y nos salven de lo que sea, y no es el plan. Es cada uno adentro de uno mismo, usando el tiempo de vida que nos dieron, que llegó a ser de 400 años y nos acortaron a 120, que con suerte y si comemos sanito llegamos a 100, pero es muy corto el tiempo, y más ahora, más corto todavía, porque se va a acelerar, es el año nuevo este que nos hablaban los mayas, cambia la percepción del tiempo. Del tiempo total. Ujú. Pues adelante, ya sabéis, las preguntas, levantáis micrófono y adelante. Comentarle a las personas que están, que algunos ya lo saben, claro está, que pueden recibir la grabación. Yo voy a poner el número de mi celular, me dicen ustedes, en el chat, por si quieren recibir la grabación o quieren recibir las futuras invitaciones a las nuevas luneras. Adelante. ¿Quién quiere ser el primero o la primera en preguntar? Juan Luis, adelante. bueno, pues lo primero felicitar a Julieta por su exposición tan amplia, tan rica. Has dicho tantas cosas que es casi, hombre, no imposible, pero difícil seleccionar un tema, ¿no? Pero me llamó la atención lo último, una de las últimas cosas que has dicho referente a esas frases terribles de Jesús en la cruz. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? No sé si lo entendí bien. Has dicho que nunca pudo decir tal cosa Jesús, que quiso decir otra cosa, ¿o cómo era? ¿Cómo Digo que no nos lo llegó, interpretas? sí, sí, digo que no nos llegó lo que él dijo ahí. Nos Ah, ya. llegó eh, cuando escriben los evangelios es muy gracioso, va, gracioso, no tiene nada de esto gracioso, pero es simpático. Cuando la Torá se escribe, que están en el año menos 400, en la jerarquía bíblica, los hebreos estaban presos en Babilonia. Así que, ¿qué habrán pensado? Si nos Mm. matan, se pierde el conocimiento, hay que escribirlo. Lo Ya. mismo pasa con las escrituras de la vida de Cristo, porque después de la muerte de él empieza esa persecución enorme que terminan matando en Masada y hay muchas persecuciones que ahí se escriben y los evangelios se escriben en griego, pero al momento en que lo escriben en griego, esta frase queda así, Elí, Elí, Sakma, Labak, no sé qué, algo que no es griego. Y no Claro. sabemos lo que dijo ahí. A eso me refería yo porque
esa exclamación tan dramática de Jesús en la cruz es una cita literal del Salmo 22.1, ¿eh? Pero A literal, ver, ¿eh? Salmo contámelo, Juan. 22.1, que dice, bueno, lo tengo aquí, lo voy a recuperar rápidamente, pero vamos, dice, Elí, Elí, lama azafthani. Elí, Elí, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Lama azafthani, ¿no? ¿Por qué me has abandonado? O sea que no es una mala traducción al griego o Es una un salmo invención de quien... hebreo del Antiguo Testamento. Sí, sí, claro, Salmo 22.1, lo puedes comprobar cuando, si tienes a mano... Me encantaría que lo podamos hablar. Me encantaría que lo Sí, sí, después, sí, porque es muy porque interesante. yo Porque le he entonces, dedicado bastante tiempo a analizar esa frase y es tremenda porque, claro, luego hay que interpretarla cabalísticamente, ¿no? Con las técnicas de la cabala, entre ellas la gematría. Pero bueno, lo que quería decir es que esa frase aparece en el Tanaj, no en la Torah, porque es un salmo, pero es tal cual, literal. Eli, Eli, Dios mío, lama azafthani, ¿por qué me has abandonado? Que tiene mucho que ver con el episodio de la crucifixión, que es un episodio iniciático, ¿no? Que no tiene nada que ver en su aspecto esotérico con la muerte del cuerpo de Jesús. Igual que la resurrección tampoco tiene nada que ver con la vuelta a la vida de un cuerpo que previamente ha muerto, ¿no? Son episodios iniciáticos muy, muy profundos, ¿no? Entonces, de alguna manera, en ese episodio, Jesús, porque hay que diferenciar entre el Maestro Jesús y el Cristo, ¿no? Son individualidades distintas que son los dos protagonistas de los evangelios, ¿no? Uno es el Maestro Jesús y otro es el Cristo, que toma posesión de los vehículos que el Maestro Jesús le cede con plena conciencia de lo que está haciendo en el momento del bautismo, ¿no? Cuando se dice que se abren los cielos y que desciende el Espíritu en forma de una paloma, ¿no? Pero eso sería otro tema. Entonces, en ese episodio de la crucifixión, el Maestro Jesús eh, se ve desposeído de todo, absolutamente todo lo que hasta entonces había sido su vida normal, su vida familiar. Y este es otro tema del que no se habla casi nunca en las presentaciones de la Kabbalah, ¿no? Que es el instrumento que le había servido para desarrollar su historia, el lirio de 12 pétalos, el Shoshan, que en la sabiduría oriental se le conoce como el Karana Sharira o el Anandamaya Kosha, el cuerpo de Betutud, que es una herramienta que a toda alma le sirve para iniciar, continuar y culminar su historia, el Shoshan. Y además los tres clavos, los tres puntos de anclaje en los tres mundos inferiores, representados por la letra Vav, como sabes, o sabéis seguramente muchos de los que estáis aquí, se traduce como clavo, ¿no? Es un punto de anclaje, ¿eh? Entonces las almas disponen, las Neshamot, disponen de tres puntos de anclaje en Hod, Netzach y Yesod, a partir de los cuales construyen sus vehículos de manifestación durante las simbólicas 777 vidas. Bueno, eso tampoco me quiero Perdóname, yo... Juan Luis, perdona, pero tú no querías hacer una pregunta o era solamente el comentario de No, bueno, Eli Eli. comentar un poquito esto, tampoco me quiero Ajá. extender más. Era yo simplemente... a lo que más le apunto, Juan Luis, y me interesa muchísimo esto, es, ¿hay posibilidad de que haya realmente él se haya sentido abandonado? Porque entonces el señor de la soga de nuestro cuento tendría que haberse quedado No, aferrado a esa no, soga. en el sentido humano no, en el sentido humano no, es sentirse desposeído de absolutamente todo lo que hasta entonces había sido familiar en su vida y encarar un destino cósmico completamente diferente, ¿no? Esa es una frase alegórica donde en un instante de eternidad, vamos a decirlo así, está entre dos mundos. Ha perdido contacto de manera irreversible con todo su pasado y el futuro cósmico que se le abre por delante es algo para él relativamente desconocido, ¿no? Entonces, ese momento, ese instante de desamparo total, pero no es un desamparo angustioso, porque las vivencias de Jesús no tienen nada que ver con las vivencias nuestras humanas, ¿no? Que todavía estamos, digamos, enredados en muchos temas materiales, ¿no? Pero sí que expresa un momento de angustia divina. No sé si esto tiene mucho sentido decirlo así, pero es una vivencia tan intensa, emocionalmente tan intensa, que no tiene parangón en las vivencias humanas. Eso es lo que puedo yo comentarte. Sí, claro, Vamos, porque verlo como una duda de minutos final, no, no, no se condice con todo lo que aprendemos nosotros.
Claro, no, porque atribuimos a Jesús pues categorías psicológicas que son propias de los seres humanos atrapados todavía en el mundo de los apegos materiales, ¿no? Y Jesús todo eso lo había dejado atrás de manera radical y absoluta, ¿no? Entonces, es otro tipo de vivencia que no tiene nada de angustioso en el sentido negativo, todo lo contrario, es ese estar fuera de todo lo que hasta entonces habías conocido y estar abocado a algo sublimamente desconocido, si se me permite esa expresión, pero en lo que radicaba su destino cósmico, ¿no? No sé si esto tiene algún sentido utilizar esas palabras porque el lenguaje Me fracasa, ¿no? encantaría Pero ver el Salmo para poder ver una traducción diferente a la que se ofrece. Me no, encantaría la ver. traducción es muy literal. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Luego sigue el Salmo, pero vamos, eso, la parte fundamental es esa, y lo puedes buscar, Salmo 22.1, Eli, lama azafthani, es hebreo puro y duro, ¿no? No tiene 22.1, lo mucho voy a misterio. buscar. Mm, muy bien. Bueno, Pues Muchísimas nada, gracias, Juan. nada, yo gracias a ti, creo, Julieta. Julieta, que si ese hombre sudó sangre por rotura capilar, la tensión capilar tuvo que ser tremenda. En algún momento debió sentir un profundo dolor en su parte humana. Porque sí, indudablemente se hizo Cristo, pero hasta que fue Cristo tuvo que tener sentimientos, sensaciones y todo humanas para sudar la sangre. Imagínate el dolor que tuvo que pasar. Se ha dado casos de gente que ha sudado sangre. La Segunda Guerra Mundial, un soldado sudó sangre también. Mm. El estrés La tensión extrema. al que Que Pero, tiene que ser el paso necesario a ese desprendimiento que nos enseña Juan Luis, claro. porque Bueno, tienes pero que quiero decir, desprenderte de todo. quiero decir algo y con esto ya me callo. En relación a lo de sudar sangre, eso es una pura alegoría, porque la palabra sangre en hebreo dam, que vale 44, equivale a la vida del Padre Uno, Jai, Haaf, Ejad, Jai, Haaf, Jaehad, que vale 44. Entonces se dice que la sangre es portadora de la vida. Entonces eso tiene que ver con el momento de conexión cósmica que tuvo lugar entre el Cristo, no Jesús, el Cristo, y esa entidad cósmica al que el profeta Isaías llama Helel Ben Shahar, el radiante hijo de la aurora, y que luego San Jerónimo traduce como Lucifer, ni más ni menos, utiliza esta palabra Lucifer, que es la conexión con esa entidad cósmica creadora de nuestro planeta Tierra, ¿no? Entonces, en ese momento, que es el acontecimiento espiritual más potente que ha tenido lugar en nuestro planeta hace 2000 años, el planeta Tierra se puso en línea otra vez con el plan divino. ¿Mm? Se puso en Que línea estos con son el plan los divino. últimos 2000 años que hemos tenido. 2000 años de ya tener esa conciencia que todavía no se hace To- general. Todavía muy embrionaria, pero la primera conexión del destino de la Tierra, por así decirlo, con el plan divino original, que se había perdido por circunstancias que ahora sería muy largo explicar, la primera conexión la consiguió el Cristo, no Jesús, el Cristo en el huerto de Getsemaní cuando se puso en contacto con esa entidad que Isaías, en el 14:12 de su libro, llama así, el radiante hijo de la aurora, Helel Ben Shahar, que luego lo tradujo al latín San Jerónimo como Lucifer, porque Lucifer es, como se dice, el planeta Venus en latín, porque la traducción al griego era Geósforos, que es lo mismo, el planeta Venus, la estrella de la aurora, ¿no? Eso tiene Sí, 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 sí. muchísimo recorrido que ahora Las no... capas de la cebolla, ¿cierto? Cada capa que vamos retirando tiene una profundidad más. Nosotros no podemos imaginar lo chiquititos y los lejos que estamos. No podemos imaginarnos, pero así todo, dentro de nuestro nivel minúsculo y con el acceso a lo que tengamos de información que tengamos, a ver, Juan Luis, si me acompañás, estás en niveles de develación mucho más alto de lo que yo podría estar postulando hoy, pero la realidad es que esto de elegir el pensamiento es una capacidad divina, elegir el pensamiento que vamos a tener, no el que ya tenemos por genes o por astrología o por educación o por cultura. Elegir el pensamiento que eso es una capacidad divina, sin Sí, es escuchar y sin anclarse en la limitación. Y la después manejar libertad, nuestra el emoción. libre albedrío que todos tenemos, que es una cualidad divina, efectivamente, porque todo ser humano tiene una esencia divina, somos dioses en el sentido, lo dice otro salmo, el Salmo 82:6. ¿Eh? Es Anogía muy, Martí, Elohim, algo así dice, Anía Martí, Elohim Kulehem. Yo he dicho, todos somos Elohim.
Es otro salmo, 82:6, se puede buscar. ¿Eh? O sea que todos somos Elohim, todos somos una chispa divina. ¿No? En fin, Sí, es difícil pero, imaginarlo y dar ese salto al vacío y mm, soltar esa soga. Es difícil claro, imaginarlo. Ujú. pero Está el en eso truco. consiste. Ahí está el truco. En abrir la mano y soltar todos Gracias, los Silre. apegos, todas las Ese es falsas seguridades. claro, ese es el bitul, ese vacío total Ah, de exactamente. la, la relación que nos cuenta Juan Luis que tiene que romper Jesús, es la doble ética de apego a las cosas o a las relaciones, el apego a lo humano, esa es la autoaniquilación, Mm, y poner en su lugar una palabra creadora, porque inmediatamente se va a cumplir, la luz se hace, pero poner mm, la palabra creadora, entonces que la palabra no sea no tengo, no puedo, no sé, que la palabra sea siempre la que queremos ver manifestada, nos habla de todo este camino que nos muestra la Kabbalah, porque una vez que uno ya, dicen que si la luz de Od entra en Yesod, ya se produce Malkut, pero si no entra, rebota la luz. Entonces, esa palabra tiene que ser, tenemos que seguir buscando todo lo que necesitemos comprender, entender, saber, conocer, poner a prueba, pero seguir dirigiéndonos a que nos podamos, ahí va el poder, es una de las 4 palabras, a convencernos literalmente, a decir, es esto, sin que nos frene toda esta estructura en la que nosotros mismos estamos metidos voluntariamente. Entonces, no, la búsqueda tiene que ser permanente, permanente, pero el, la decisión de divinidad es decir, escuchar cómo uno habla. Yo recién dije, podemos ser dioses. No, 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 somos dioses. Él no nos dice, pueden ser dioses porque yo lo soy. Dice, sean santos, santos, sanador, totalidad. Tienen todo la misma raíz. Pero, ese pero ya viene de la parte satánica. No, sí, pero. No, no, hay que escuchar los verbos que se nos instalan. Y eso es la emuna, es el bitul, el vacío, la autoaniquilación de, bueno, esto yo no sé, sí, no, y, y, y pasar a ese Shabbat, a los últimos 1000 años, nosotros tenemos ya año 5700 no sé cuánto, los mayas también lo avisan, y la era que viene es la de la gran luz. mm. Por eso también, Cuéntanos algo, Julieta, de los toltecas. ¿Qué relaciones has bueno, encontrado? yo les cuento, miren, una cosa, que les doy una recomendación muy bonita, ojalá que lo hagan, porque no suelen ser caros. Hay un autor que se llama Carlos Castaneda, lo tienen que haber oído nombrar probablemente. Bueno, Carlos Claro. Castaneda escribe un libro que se El llama... pinche cabrón. Ah, sí. El libro, que él escribe se llama Regreso a Ixtlán, pero ¿qué cabalístico es esto? Él escribe Regreso a Ixtlán, pero no lo escribe de primera. Primero escribe las enseñanzas de Don Juan, porque en las enseñanzas de Don Juan él está viendo el efecto de las hierbas y los yuyos alucinógenos que tenían los sacerdotes, los magos, los chamanes. Y recién después de escrito ese libro, él se da cuenta que las anotaciones marginales eran la verdadera sabiduría que él había adquirido viviendo con los toltecas. Él los resume como este indio Don Juan Matus, que tiene la sabiduría tolteca. La manera en que Matus pasa la sabiduría es preciosa, pero a mí ya me llamó la atención que la piedra que dejaste por fuera vino a ser cabeza de ángulo. Castaneda originariamente dejó por fuera las anotaciones que después se llaman Regreso a Ixtlán. Y ese libro, Regreso a Ixtlán, es fascinante, es maravilloso, muy bonito, muy simple, de lectura rápida, pero si uno escucha bien lo que está enseñando ese maestro, ese indio yaqui Juan Matus, realmente la Kabbalah entera está contenida en estas cosas. Él habla de parar el mundo, habla de el guerrero interior, de ser un cazador de poder
y de ponerse permeable, exponerse al poder. A mí también me recordó este concepto cuando decían, el rey David salía con 1000 hombres y volvía con 1000 hombres porque se ponían dentro del Maguen David. Entonces, dice, claro, entonces las balas no, las flechas o whatever, no le pegaban, lo defendían. Y una vez escuché, no, ese Maguen atraía las flechas. ¡Qué poderosa diferencia! Uno no se pone el Maguen David para andar protegido por la vida. Las atrae con la certeza de tener ese Maguen. Es muy diferente estar en la vida escudado y protegido que con una armadura que atrae, es como Gamella, Ganella, la elefanta que se baña a sí misma, ¿no? La del hinduismo, que se limpia, Laura. El humano tiene demasiado poder como para andar buscando protección, si bien buscamos la protección, pero saber que ese Maguen, no sé dónde lo leí, atraía. Y es un concepto muy bonito ese, porque entonces no tendríamos que estar intentando esquivar los obstáculos, sino ir con la convicción de que hemos hecho nuestro trabajo de fortalecimiento y que vamos a salir enteros. Es un juego, este es el juego de las dos cosas que yo digo, ¿no? La justicia divina, que todo parece tan injusto, no es injusto. Porque si bien hay un rigor en la causa y el efecto, y vamos a tener que vivir en la Matrix que elegimos, sí hay una misericordia de que puede cambiar en el momento. Así que no es injusto, es perfecto. Y en segundo lugar, la palabra creadora es la que sostiene las emociones y se dirige y busca, no opera tanto como una suerte de protección, sino como una suerte de fortalecimiento en detrimento del ego. Lo que tiene que vaciarse, de lo que hay que hacer esa autoaniquilación, es lo que explicaba Juan Luis. Obviamente es un desafío para dioses, ¿no? Es una apuesta, pero por cuánto menos hubiera venido todo esto a existir. No se juega por menos. Yo siempre digo, Messi entra en la cancha y ya sabe que 9 de 11 lo van a marcar a él, pero si entro yo no me marca nadie. Si sos bueno te van a marcar, porque tenés que romper esa cáscara. Siempre lo valioso está detrás de este límite. Entonces, bueno, los toltecas, yo les diría, ese libro, El Regreso a Ixtlán, yo lo leí a los 17, tengo 2 hijos varones, y fue mi regalo de 17 años a cada uno. Le dije, miren, aunque sean los 8 o 10 primeros capítulos, se los leen. Y es muy bonito. Es una puerta de entrada a la comprensión tolteca que lo andino tiene una magia impresionante, impresionante. Que gracias a Dios, Europa, si bien cayó Europa con toda la fuerza de la sabiduría judeocristiana, es muy buena nuestra cultura, pero lo andino se cuidó a sí mismo y está empezando a aflorar, tanto es así que están desenterrando ciudades y ciudades que permanecieron ahí 500 años enterradas, porque es un reservorio de sabiduría originaria que hay en América y que ahora es el momento de que lo sepamos. Por eso también surge todo, surge el Zohar, las clases de Kabbalah, llega el conocimiento, así como Moisés lo sacó. Bueno, este es el momento en que nos lo traen. Por eso también Cristo sabía que después de él venía algo que tapaba el conocimiento. Es una matrix de tiempo-espacio. Lleva un tiempo de maduración, mi tiempo no llegó. Entonces, yo como defensora de culpables siempre digo, si, si no sabes, si sabes y lo haces igual, Dios te respeta, ¿eh? Porque estás siendo el creador. Pero tenés que saber muy bien por qué lo estás haciendo. Si lo haces por una razón del ego, estás muerto. Pero realmente el humano tiene un poder que no nos hemos enterado todavía, por lo menos no los buscadores de verdades que estamos apasionados. Yo siempre les digo a todos, ¿no? Eh, yo cuando conocí la Kabbalah dije, pero ahora sí, yo no entendía ni para qué estaba viva.
era una pérdida de tiempo. Pero esto sí es por algo que vale la pena vivir. Es muy grande, es muy grande. Ni lo vemos. Mm. Tuviste una noche oscura del alma muy fuerte. Terrible, sí. No entendía nada. Un amigo mío, un amigo mío me dijo un día, hasta el banquito te sacan, haciendo referencia a que cuando el boxeador va a entrar al combate, está sentado, uno Ujú. le da el agua, el otro le pone no sé qué, le cierran, le hacen masajes, pero cuando suena el gong, dice, hasta el banquito te sacan, el banquito queda solo ahí. Es verdad. Muy difícil, muy difícil. Yo no entendía, digo, bueno, dale, ¿qué es un combate? ¿Es un chiste? ¿Querés medirte conmigo? Si sé que podés sacarme más. Y un día le dije a una amiga mía que es andina, que hizo todos los rituales andinos. Digo, bueno, por lo menos sé que no puedo empeorar. Y ella me dijo, siempre se puede empeorar. Y yo me enfurecí. Siempre que hay una verdad en mi vida, yo me enfurezco, me enojo irremediablemente. Cada vez que me enojo, digo, está sobrevolando algo que mi ego no quiere escuchar. Y se enoja, porque la ira te hace convencer de que vos tenés razón, si se siente como que tenés razón. Todo el cuerpo se siente como, tengo razón, porque estoy enojado. Y esa chica era andina, y cuando frené yo, y dije, ok, me entrego como la Virgen, ok, ok, no entendí nada, pero hágase en mí según tu voluntad, he aquí la acaba el Señor. Ahí empezó, y hubo un momento muy lindo, porque mi familia es muy católica. Entonces yo era la oveja negra, era un desastre, pero yo decía, disculpen, yo soy una persona de leyes, yo soy una persona académica, yo no puedo acompañarlos en esto, no le encuentro el sentido. Bueno, y un día mi hermana me paga un retiro católico y me dice, no, pero no sé, es pentecostal, es cuando hay muchos de muchas confesiones, ¿no? Y digo, ¿y dónde están los de las demás religiones? Y había una judía, una, y éramos como 70. Y le digo a la judía, no te vayas, pues se nos va lo ecuménico, era. Se nos va lo ecuménico con vos, quedarte acá. Bueno, y nos reíamos, ¿no? Cuestión que yo no sé por qué lloré los 3 días del retiro, y era que se estaba moviendo todo adentro mío, pero yo no quería ceder el orgullo mío de tener una mente racional. Y el último día me dicen, vas a hablar, viste que son todos de amor, y yo decía, no. Y la única cosa dije, bueno, voy a hablar, voy a hablar. Entonces le digo, yo mañana a la mañana cuando llegue a mi casa y lo vea a Jesús lavando los platos de la cena de la noche anterior, le voy a decir, Jesús, deja, yo lavo los platos, vos andá arriba y ocupate de mí y de todos nosotros. ¿Cuál fue el chiste que me di cuenta años después? Que fue la primera vez que yo le hablé a esa entidad. Yo en chiste o no, dije, Jesús, y yo sé que lo vi girarse. Digo, miércoles, hay actos mágicos. El humano es muy poderoso. Hay actos mágicos. Cuando uno corta una rama, te dicen los chamanes, primero le decís que se retire la vida de la rama. Somos muy poderosos. Y ese llamado que hice yo, que fue una puesta en escena absoluta, años después dije, pucha, fue la primera vez que le hablé. Y ahora cada tanto le digo, ¿pero estás acá o no? Y sí, ¿y qué te parece? Vos estás mirando a otro lado, pero estoy. Lo que pasa es que, bueno, es muy difícil, es una vida muy, muy difícil. Nos tira en contra nuestra propia razón, pero hay que estudiar, porque cuando uno estudia se da cuenta que no hay un copo de nieve que caiga fuera de lugar en el mundo. Eso es muy fuerte darse cuenta de la perfección. No Ujú. hay manera. Y aunque yo tenga un nivel, Juan Luis ya tiene otro nivel mucho más alto, él puede estructurar como un fractal, una mamushka, uno dentro de otra, y estamos todos siempre hablando de lo mismo. Es muy fuerte la Kabbalah para personas que Ay, sí. necesitan entender. Querida Julieta, te despido. Me hubiese gustado quedarme contigo una hora y media más. Me ha encantado. Eres maravillosa, Gracias, de verdad. O sea, ya te digo que ha nacido hoy una conferencianta y quiero pedirte aquí, ahora que no nos escucha nadie, que no, esos cuentos para amigos que tienes pensados contar, que nos lo cuentes en las próximas luneras. ¿cómo no? Sí, me encanta. Yo me río Comprometida. mucho,
me divierto mucho cuando puedo hablar así suelto, ¿no? Me gusta, se siente bonito. Así Pues que muchas bueno, gracias. espero no haber ofendido a nadie, espero que haya salido todo bien, que todos hayan estado cómodos y les agradezco enormemente, enormemente, porque de verdad que ojalá más gente se acerque, pero por ellos, ni siquiera por el Tikkun Olam, porque esto es muy lindo, muy lindo. Poder entender cabalmente dónde estamos, bueno, entender cabalmente, dijo, ¿no? Pues está muy bien dicho. Aproximémonos a una Sí, 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 comprensión. sí, sí, sí. Bueno, queridos Muchísimas todos, gracias. Julieta, gracias, cariño. Gracias y que Dios Y los bendiga a todos. ahora envío la grabación. Gracias, amor. Un Gracias, mi beso. amor. Gracias a todos. Que descansen.